Hola amigos, GTI, unas siglas mágicas en la historia del automóvil. Hoy os voy a hablar de ellas y además os voy a hablar de dos coches... os voy a hablar de dos coches muy importantes, el GTI normal y el Club Sport. Venga, empezamos. Oye, perdón, de verdad, no quería romperme. Bueno, nada, lo siento. Que nada, que me traen aquí a Volkswagen y ya he roto algo. El Golf se ha renovado el Golf 8, se ha convertido en el Golf 8,5 y, como es lógico, también se han renovado las versiones GTI, la versión GTI Club Sport y la R, que esa ya os hablaré más adelante. Y hoy nos centramos en los GTI, a ver qué es lo que ha cambiado. Os lo voy a enseñar, hombre, hoy conducirlos, no nos dejan conducirlos porque veis que estamos aquí en un estudio, bueno, en un estudio, esto es un circuito en Alemania, y bueno, os puedo contar los detalles, y más adelante lo tendremos en el canal y os contaré todo, cómo van. Bueno, acordaros, tenéis aquí una comparativa entre el GTI y el GTI Club Sport muy buena. Básicamente es el mismo coche, cambian algunas cosas que son las que os contaré ahora. Primero empezamos con la parte estética. Si os fijáis en la parte estética, tenemos aquí el nuevo lenguaje de Volkswagen con el logo iluminado, que esto, visto así, bueno, queda bien, pero es que cuando ves el coche por la noche llama la atención. Vemos aquí negro piano. El negro piano es la primera vez que se mete en un GTI. Han quitado todos los negros mates y las diferencias de colores y han puesto este negro piano con este diseño que además es específico del Club Sport, que se distingue del GTI. Curioso aquí en este forma de panal, y aquí han metido la cámara 3D y mayores tomas de refrigeración. Este splitter, bueno, pues un poquito le han dado bueno, lo han diferenciado un poco. Te das cuenta que es una actualización. Al final no deja de ser el mismo Golf 8 que ya conocíamos. En la parte de chasis no hay cambios ni en GTI ni en Club Sport. Sí que hay cambios en el tema de llantas, que puedes acceder a las llantas forjadas, por supuesto, y que puedes acceder a estas llantas de nuevo diseño, que nos recuerdan a épocas pasadas. No hay variación en el tema de diferenciales y tampoco en el de frenos. Sí, en el Club Sport, a diferencia del GTI, pone GTI en las pinzas. Y encontramos detallitos como esto, que siempre consigue que el logo se mantenga alineado. Aquí vemos las llantas, la pinza de freno. Vemos aquí que el coche lleva aquí la denominación GTI en lugar de las bandas esas que tenía en el Club Sport, y vienen aquí, se colocan aquí estos adhesivos con esta talonera también en negro piano, y aquí lo vemos igual que el techo, que se puede pedir ahora en distinto color, que es este negro así brillante. En suspensiones, como os digo, no hay nada diferente. Y, a ver, vamos a verlo por detrás. En la parte trasera, pues igual, lo mismo, no es un cambio de generación, es una actualización. Vemos detallitos como el alerón, que lleva dos partes en negro, también en el negro piano. Me gustaría saber cómo envejece esto, la verdad, porque ya sabéis que el negro piano no soy muy fan de él. Tenemos los faros, que los faros traseros, con las EQ Lights estas, tienen tres tipos de... Cuando tú enciendes el coche y cuando le das al botón de abrir, pues tienen tres tipos de animaciones que puedes elegir desde el interior. Esto no sirve absolutamente para nada, pero lo tiene. Bienvenido sea, por si hay alguien que le gusta. Vemos aquí las siglas GTI, si os fijáis, no pone Club Sport en el coche, pero sí que hemos visto en los laterales, bueno, pues se aprecia que es un Club Sport, se ve que es un coche un poco diferente. El paragolpes también tiene diseño específico con este imitador a difusor, que no difusor, también en negro piano,
Y vemos los escapes Akrapovic. Los escapes Akrapovic han mejorado, han cambiado sus especificaciones. Ahora son un poquito más ligeros, tienen otro sonido. Por cómo están hechos, están pensados para mejorar un poco la potencia en medios, o sea, ya no solo es un tema de sonido, y es un tema también funcional, y luego la parte del sonido, que suenan un poquito mejor, pero suenan un poquito mejor según nos dice Volkswagen. Tendremos que averiguarlo. ¿Qué os parece si vemos el motor? Yo ahí os hablo de los cambios nuevos que hay en el motor. Vamos allá. Bueno, el capó que pesa como... Madre mía lo que pesa. Menos mal que uno entrena duramente para poder abrir capós. Unos hidráulicos no le habrían venido mal. Motor es el mismo, mantiene el mismo motor, el mismo cambio DSG, 7 velocidades, doble multidisco en baño de aceite, y además no hay posibilidad de cambio manual, tanto en GTI como en GTI Club Sport. El Club Sport son 300 caballos, ya lo sabemos, es el mismo motor que tenía antes, y el GTI sube 20 caballitos. Sí, sube 20 caballitos y se va a los 265 caballos. Que ya empiezan a ser potencias interesantes, y más teniendo en cuenta el chasis que tienen estos dos coches. Os vuelvo a recordar la comparativa que hicimos. Vamos a acelerar en línea recta, a ver cuál corre más. Que como no cambia nada, no cambia en tema de suspensiones absolutamente nada, está bastante actualizada. Lo único que habrá que volver a traer el GTI para ver cómo se comporta y cómo ha mejorado esas prestaciones. Por cierto, de personalización nada, ya son todas las tapas iguales en todos. Dentro no cambia nada, los mismos asientos, bueno, tenemos algunos detallitos de diseño, bueno, os he dicho no cambia nada, cambia todo esto, cambia todo el frontal, el volante es exactamente el mismo, no lleva los botones hápticos, lleva botones físicos, cosa que nos gusta mucho, las levas son pequeñitas, no son grandes. Cambia esto, incluso se vuelve un poco más hacia el conductor, tenemos acabados en fibra de carbono de verdad. Aquí dentro tenemos un crono que además puedes conectarlo, bueno, está conectado vía GPS, entonces tú puedes elegir la velocidad del coche y la posición vía GPS o la velocidad del coche vía el propio coche, el giro de las ruedas. Eso está muy bien cuando te metes en un circuito. Y luego tenemos otro detalle que también, bueno, obviamente todas las pantallas estas que cambian, que tienen un montón de funciones, pero si nos vamos a los modos de conducción, vemos el Eco, el Comfort, el Sport y el individual. Y en el Sport, aquí en el Club Sport, tenemos acceso al modo especial de Nürburgring. El modo especial, tú puedes variar cosas. Antes en modo especial tenía la suspensión, digamos, más blanda, porque tú a través del individual puedes elegir qué es lo que quieres poner, y ahora puedes elegir el modo especial dentro de los modos de conducción, pero adaptando la suspensión. Y una cosa muy graciosa, esto que estamos viendo aquí, el sonido del motor, tú tienes sonido de escape y tienes sonido de altavoces. Puedes quitar el sonido de altavoces dentro del coche, con lo cual escucharlo solo por fuera, o puedes anular el de fuera y escuchar solo el de los altavoces, que hay gente para todo. Y este es el GTI y el GTI Club Sport. A la espera de que podamos probarlos, a ver, Volkswagen dice que probablemente septiembre, finales del verano a final de año, probablemente es cuando tengamos acceso a los coches y esté su comercialización. Para entonces ya sabremos incluso cuánto costarán. Yo estoy deseando volverlo a tener para traeroslo aquí, meterlo en el circuito y ver lo rápidos que son. Pero espera un momento.
Yo creo que esto estaba así, ¿no? Ahora gira esta letra que antes no giraba. Ahí va, que me la cargo. Pero yo creo que esto estaba así. No se lo digáis a nadie, ¿eh? Yo no he roto nada. Adiós.